Buenos días, arquitecto, y buenos días a todos los que están presentes. Nosotros somos el grupo 10 y vamos a exponer sobre el Egeo. Vamos a comenzar con la cultura miónica o cretense, la cual está situada en el centro del Mediterráneo oriental. La isla de Creta cierra por el sur del Egeo y se encuentra relativamente próxima tanto a las costas del Peloponeso como a las de Asia Menor y el norte de África. A grandes rasgos, su territorio se compone de llanuras amplias y fértiles, delimitadas por altas montañas. Las montañas blancas en el oeste, el monte Dicte en el este y en el centro del monte Ida, donde según la tradición griega nació y creció el dios Zeus. En la antigüedad, las ciudades cretenses se hallaban dispersas a los pies de estas montañas, sin fortificaciones. ¿Qué fue la civilización cretense? La civilización cretense, también conocida como civilización miónica, es considerada un antecedente cultural de la antigua Grecia. Se ubicó en la isla de Creta, al sur de Grecia, durante la Edad de Bronce entre 3000 y 1100 a.C. Durante su apogeo, la civilización cretense se destacó por su poderío comercial y naviero. La isla de Creta fue considerada el centro político y cultural más importante del mar Egeo, ya que estaba situada en un punto geográfico estratégico con conexión a Europa, Asia y África. Vamos a continuar con los periodos de la cultura minoica. Comenzamos por el periodo prepalacial, aproximadamente de 3000 a 1900 a.C. Sus características. Se caracteriza por el establecimiento de comunidades agrícolas y el desarrollo inicial de la cultura material. Durante esta fase, se construyeron las primeras viviendas y estructuras comunitarias. La cerámica y la tecnología eran rudimentarias, pero avanzaban progresivamente. En este periodo, todavía no había una estructura social desarrollada, por lo que no había un centro de poder. En el periodo palacial, aproximadamente de 1900 a 1450 a.C., fue el periodo más famoso de la cultura minoica, conocido por la construcción de grandes palacios como el de Knossos. Los palacios servían como centros administrativos, comerciales y religiosos. La escritura lineal A se usaba para la administración, como ahí podemos ver un ejemplo de cuál era su tipo de escritura. Vamos a continuar con el periodo neopalacial de 1450 a 1375 a.C. Sus características. Marca el apogeo de la civilización miónica. Se renovaron y ampliaron los palacios, y el arte y la tecnología alcanzaron su punto culminante. La influencia micénica comenzó a hacerse sentir con la introducción de la escritura lineal B. En el periodo postpalacial, aproximadamente de 1375 a 1100 a.C., la civilización miónica empezó a declinar debido a invasiones, desastres naturales y otros factores. Los palacios fueron destruidos y la influencia micénica se intensificó. Buenos días, voy a continuar con la arquitectura monoica, especialmente el Palacio de Consos. La contribución excepcional de la civilización monoica a la arquitectura europea es quizás más evidente en las grandes estructuras palaciegas de los principales centros monoicos, de Consos, Paitos, Malia, Zácaros y Zácaros, tal vez influenciadas por Egipto y Oriente Próximo, y como evolución de las tumbas monumentales del periodo anterior, estos magníficos edificios construidos desde 2000, 2000 a.C. hasta 1500 a.C. Aunque la palabra palacio se utiliza habitualmente para referirse a los centros de la Creta monoica, hay que desconfiar de las connotaciones modernas de política y poder centralizado que implica la palabra palacio. Los complejos monoicos de la Edad del Bronce eran grandes y estaban bien equilibrados. Incluían amplias zonas públicas y disponían de extensos almacenes, pero las pruebas arqueológicas no son, por el momento, las suficientemente concluyentes como para afirmar con certeza que estos palacios
fueran las características más llamativas de los complejos palaciegos de su tamaño total, que abarca varios miles de metros cuadrados. También es impresionante su altura, que en algunas partes alcanza los 4 pisos. Otra característica era la relativa pequeñez de las habitaciones individuales dentro del palacio. Estas habitaciones eran a menudo multifuncionales, como pasillos, entradas y salidas, pasajes de aire o como pozos de luz. Otra innovación monoica, por desgracia, la escasez de hallazgos arqueológicos ha dificultado la determinación de la función exacta de muchas de las habitaciones de un gobierno religioso, político, central o de un órgano de gobierno. Ahora, la siguiente que podemos observar es la descripción del palacio, que podemos ver está numerado desde el área norte, que es la escalera hacia el patio superior del Palacio Norte, el 2, que es el teatro, 3, la gran escalinata, el cuarto, el gran propileo, 5, la escalera interior, 6, el corredor de las despensas de bodegas, 7, las oficinas, 8, el patio central, 9, la oficina de administración, 10, la capilla para el culto, 11, número 11, la capilla para otro el culto, 12, vestíbulo norte, 13, sala de porticada, 14, que era la sala de veranda, y 15, aposentos reales. Seguimos con las columnas y sistemas de agua. Las grandes áreas columnadas con un patio central eran también un rasgo típico de los monoicos. Los pilares de madera pintada de rojo o negro generalmente eran troncos completos o volcados, a menudo asentados sobre un gran estilobato y con sencillos capiteles redondos de madera de color negro o también rojo, y también columnas de piedra más sencillas. Se utilizaban no solo para sostener los techos, sino para dividir los espacios, permitir la entrada de luz, aire y quizás incluso para el efecto estético. Otra característica innovadora de los palacios son sus complejos sistemas de drenaje. Estos adoptan la forma de canales de piedra, pilares de decantación, tuberías de arcilla bajo el suelo y baldosas de arcilla en forma de U, que a menudo incorporaban canalizadores y curvas para enfrentar el desecho del agua y evitar las salpicaduras. Seguimos con los materiales de construcción. Los materiales utilizados para la construcción eran bloques de sillería, de piedra, arsénica y caliza, caliza locales, a los que se añadían revestidos de madera y escombros, quizás para que resistieran a las lesiones sísmicas. También era común que tuvieran un gran patio occidental, que solía estar pavimentado en las solas de las piedras caliza. Las escaleras, las llampas de las puertas y en algunas habitaciones los bancos, los pisos con yeso rojo o blanco, en los intersticios y a veces en las partes inferiores de las paredes. También se hacían con yeso. Los tejados siempre eran planos y estaban constituidos con vigas de madera y la decoración en un edificio monumental incluía tallas de piedra, en particular cuernos de consagración. Las paredes estaban pintadas a veces con frescos o estucadas de chapada. Ahora, arquitectura monoica y el uso del color. La arquitectura monoica se caracterizaba por el uso intensivo del color. Los arquitectos monoicos utilizaban el color para decorar las paredes y los techos y sus construcciones. El color se distinguía con precisión y orden geométricos para crear patrones armónicos y atractivos que funcionaban la belleza y la funcionalidad. Ellos utilizaban los colores, mayormente el azul, el rojo, el amarillo, el verde y el negro. El rojo era asociado comúnmente con la vitalidad y la vida. A menudo usaban esta figura humana en los toros o animales simbólicos de la religión monoica. Azul. Está relacionado con el mar, lo cual era clave para los monoicos como civilización marítima. También se utilizaba para representar el cielo y el agua. El verde lo utilizaban mayormente para la referencia a la naturaleza, para los animales en general. Y también utilizaban el blanco.
que se usaba frecuentemente para representar la piel de las mujeres, lo que contrasta con el uso del rojo para la piel de los hombres, algo que también se ve muy en el arte egipcio. También el azul lo obtenían, porque se tiene escrito, por minerales como la azurita y el lapislázuli. El rojo provenía de la hematita, óxido de hierro. Ah, y también usaban también amarillo, que ese también se obtenía a través del ocre. Ahora voy a hablar sobre el arte, su arte en sus murales. Principalmente voy a hablar sobre el delfín de la era de Conso. Sí, arte de pinturas murales. De 1800 a 1400 a.C. era una pintura de palacio de Consos de Creta. El fresco del delfín encontrado en el Palacio de Creta era una de las obras más emblemáticas del arte monoico. Este fresco decoraba las salas de la reina, una habitación dentro del complejo para ciego, que se cree que estaba destinada a la residencia de la élite. Los delfines son los protagonistas de la escena, nadan junto a los peces y otros elementos marinos, en un entorno que sugiere la importancia del mar para la selección monoica. Aunque no se ha confirmado, algunos estudiosos, investigadores han sugerido que el fresco también podría tener un significado religioso o espiritual. Los monoicos tenían una gran religión vinculada a la naturaleza y el mar, y sus criaturas podrían haber tenido algún tipo de simbolismo sagrado o místico. El hecho de que en los delfines estén ubicados en una residencia de élite podría señalar la importancia del mar en la vida cotidiana del espiritual de los habitantes. Siguiente. Tenemos el Santo de Toro de los Palacios de Conso, que se encontró en el año 1400 a.C. El toro se cree que el salto de toro es parte del ritual religioso relacionado con la adoración de los toros, animales que tenían un profundo significado simbólico en la cultura monoica. Los toros representaban la fuerza, el poder y la fertilidad, y estaban asociados con la divinidad y la vida en muchas culturas antiguas del Mediterráneo. En el contexto monoico, el toro podría estar vinculado a cultos relacionados con la fertilidad y la regeneración de la naturaleza. El toro en el fresco puede representar no solo la fuerza y vigor, sino también la conexión entre el humano y el mundo natural y espiritual. Siguiente. Tenemos el príncipe de los lirios, que con respecto a la construcción de la figura, se podría constituir como un personaje, uno de ellos podría ser un atleta, un boxeador, mientras que la corona podría haber pertenecido a una esfinge. Otros arqueólogos, sin embargo, apoyan la conclusión de que esto es como un tipo de luchador que está posando junto a varios lirios en esa pintura. La siguiente, el pescador de la cultura, pescador de la cultura Ancortirio, que este se puede presentar de varias maneras, que puede ser como modo cotidiano que ellos tenían al momento de realizar la pesca, la caza, ya que estamos relacionados con el mar. Luego tenemos los pugiles de Acortiri, que se puede decir que son como niños peleando, pero de un gran estatus social. Luego tenemos la Pariseni de Conso, que esta no se sabe con certeza quién es la mujer representada en el fresco. Muchos estudiosos creen que se puede ver de una sacerdotisa o una figura de élite monoica. Dado su aumento ceremonial y su sofisticada apariencia, las mujeres ocupan un lugar importante en la religión y en la vida ceremonial monoica. Luego tenemos los símbolos varios de Axon, que son como que estos estaban encontrados en los murales y en los baños, se puede decir, de los Conso. Luego tenemos los grifos, que el grifo estaba relacionado mayormente, este estaba encontrado en la habitación del rey, ya que, como dije anteriormente, los colores eran más relacionados con, con, con la vida humana en su totalidad, y pues este significaba que era como el líder, o sea, era como el rey que dirigía todo y era el más importante de todo. Luego tenemos a las jóvenes de azul, que estas posiblemente
puede haber tenido un papel de ceremonia, dado el contexto para el ciego, en el que se encontró que estas mujeres estaban involucradas con actividades relacionadas con la adoración a las diosas o en festividades religiosas, o que le sugiere que es una conexión entre las figuras de la práctica religiosa. Ahora tenemos lo que son los detalles de la decoración de los frescos de Conso, que se puede decir que son como de tentáculos de pulpo, ya que esto está relacionado con el mar, ya que ellos adoraban mucho, mucho el mar, como dije anteriormente. Luego tenemos la ciudad de Actori, luego el recolector de azafrán de Conso y las recolectores de azafrán de Akiev. Ya, continuando con el tema, yo les voy a explicar un poco en la introducción eh, lo que viene siendo a la arquitectura mioni- minoica. Los palacios eran centros funcionales, a diferencia de las imágenes lujosas y residencias que sí tienen otras civilizaciones. Los palacios minoicos, como el Noxos, eran espacios diseñados principalmente para funciones administrativas, religiosas y comerciales. Estos no eran residencias de la realeza, sino centros donde se gestionaba el comercio y los bienes de la región. Por ejemplo, las funciones y los usos de los palacios tenemos primero está como centro administrativo, es decir, eran el núcleo del poder minoico, do- desde donde se organizaba la gestión de recursos y donde se controlaba la economía. Se trataba de una administración muy compleja con funciones encargadas del registro de bienes y la supervisión del comercio. Luego también cumplían como un rol religioso y ceremonial, además de su función administrativa, también tenían un importante papel en la vida religiosa. Se realizaban rituales y ceremonias que involucraban a la comunidad. En estas excavaciones que se han encontrado ofrendas y santuarios que indican la práctica de cultos y sacrificios. Luego también era utilizado como control comercial debido a la posición estratégica de Greta en el Mediterráneo. Los palacios como el de Noxos eran centros comerciales que facilitaban el intercambio de productos con Egipto y el Oriente Próximo. El almacenamiento de mercancías era crucial para la distribución interna y la exportación de bienes como el aceite de oliva y la cerámica. Eh, Comparativa con los otros palacios miónicos. Por ejemplo, está el Palacio de Festo, que es similar al diseño al de Noxos. El Palacio de Fresno también contaba con un gran patio central y salas de almacenamiento. Sin embargo, su ubicación en una colina le daba ventajas defensivas y presentaba un sistema hidráulico avanzado que demostraba la ingeniería de su época. También luego tenemos el Palacio de Malía. Era más pequeño que el de Noxos y Festo, pero con frescos y decoraciones muy elaboradas. Malía eh, n- era la diversificación de la arquitectura palacial con adaptaciones a las necesidades locales de la región de Creta donde estaba situado. Luego tenemos eh, la, las esculturas, diré ya tenemos los frescos miónicos que decoraban los palacios y las viviendas de la élite mioica, especialmente en lugares como Noxos. Se utilizaban la técnica del buon fresno, que consistía en la aplicación de pigmentos naturales sobre el yeso fresco, logrando una gran durabilidad e intensidad de color. Los frescos representaban motivos naturales, es decir, la flora y la fauna, escenas de la vida cotidiana como el taurocampista, que era un juego de toros y temas religiosos. Una característica distintiva era la presentación de figuras masculinas como piel roja y la femenina como piel blanca. Los frescos
minoicos destacaban por su dinamismo, fluidez y estilo naturalista. Luego tenemos las esculturas bueno, la orfebrería miónica, que, que eran conocidos por su habilidad de manipulación de metales preciosos como el oro, creaban joyas elaboradas con técnicas avanzadas como filagrama, que eran hilos finos de oro, y el engranulado, que eran pequeñas esferas de oro, y el repunjado eran moldeados sobre unas láminas de metal, como podemos apreciar en las imágenes. También eran diseños reflejando escenas de la naturaleza y figuras humanas y animales. Las joyas minoicas, como pendientes, collares y sellos, muestran el estilo sofisticado e independiente, sin grandes influencias in- externas como Egipto. Un ejemplo destacado es el pendiente de las abejas, que lo puedes observar ahí, que simboliza la conexión con la naturaleza y la importancia de la miel en la sociedad minoica. Este enfoque específico de las culturas de los frescos y la orfebrería refleja la riqueza artística y la cultura de las civilizaciones mionicas, proporcionada a una comprensión de valores y creencias. Cada apartado es utilizado como una adaptación también sobre las esculturas miónicas que eran importantes en su época, porque aunque son raras, demuestran la gran habilidad para capturar el movimiento y detalles, que éstas se enfocaban en la presentación de figuras femeninas, probablemente relacionadas con la fertilidad y lo divino. Usaban materiales como arcilla, marfil y bronce, y se destacan, por ejemplo, la estatuilla de la diosa serpiente, con una vestimenta elaborada y poses dinámicas. Estas figuras reflejan la importancia religiosa y espiritual que tenía la cultura mionica. Eh, la influencia arquitectónica y cultural, el legado de la cultura griega, que, que la arquitectura minoica influyó en las civilizaciones posteriores, especialmente en la micénica, que adoptó elementos como el uso de patios abiertos y la decoración de mural. Esto muestra cómo la civilización minoica, a través de su arquitectura, dejó una huella perdurable en la historia del arte y la arquitectura griega. Innovación y adaptabilidad. Los palacios minoicos, con su enfoque en la funcionalidad y la capacidad para adaptarse y las necesidades sociales y económicas de la época, representaban una de las primeras manifestaciones de planificación urbana y diseño arquitectónico, como podemos apreciar ahí. Bueno, luego sigue la importancia de Noxos. La arquitectura de Noxos es un testimonio de ingenio y la sofisticación de la civilización miónica a través de sus técnicas constructivas, el diseño espacial y elementos decorativos. Los palacios no solo fueron centros de poder y comercio, sino también el reflejo de la cultura y los valores de su sociedad. El estudio de estos palacios sigue siendo relevante hoy en día, ya que proporciona una ventana a la vida de una de las civilizaciones más antiguas y avanzadas de la región mediterránea. Y a continuación, mi compañera. Ahora le voy a hablar sobre la ornamentación marina del Egeo. La riqueza de sus aguas y la diversidad de especies marinas ha influido en la cultura, el arte y la ornamentación de los pueblos que habitaron sus costas. La ornamentación marina se refiere a la representación de elementos marinos en diversas formas de arte y objetos decorativos, incluyendo cerámica, escultura, joyería y arquitectura, influenciados por la fauna marina local. Su contexto histórico. Las civilizaciones que habitaron el mar Egeo, como los minoicos, micénicos y más tarde los griegos clásicos, desarrollaron una estrecha relación con el entorno marino. Esta conexión se reflejaba en sus mitologías, rituales y especialmente en su arte ornamental. La vida marina, con su simbolismo místico, se representaba en formas decorativas a lo largo de los siglos, desde la Edad de Bronce hasta el periodo clásico griego. Uno de los ejemplos más tempranos de la ornamentación marina en el Egeo se encuentra en la civilización minoica 3000 al 1100 a.C.
que prosperó en la isla de Creta. Los frescos minoicos, como los encontrados en el Palacio de Knossos, exhiben motivos marinos como pulpos, delfines y peces que decoraban las paredes de sus palacios y casas. ¿Cuáles eran los elementos y motivos ornamentales en la ornamentación marina del Egeo? Como primer punto, el pulpo y cefalópodos. El pulpo es quizás el motivo más reconocible en la ornamentación marina del Egeo, especialmente en la cerámica minoica. El diseño del pulpo de la cerámica del periodo de Camares, un estilo minoico que data del siglo XVII a.C., presenta cefalópodos estilizados con tentáculos que se extienden a lo largo de toda la vasija, creando un movimiento dinámico y fluido. Estos motivos no solo eran decorativos, sino que también reflejaban la importancia del mar en la vida cotidiana y la economía. Como segundo punto están los delfines y peces. Los delfines aparecen frecuentemente en el arte mural y en cerámicas, tanto minoicas como griegas posteriores. Los frescos de delfines en Knossos y en otros palacios minoicos indican un profundo respeto y aprecio por la vida marina. En la cultura griega clásica, los delfines simbolizaban la buena fortuna y eran asociados con el dios Apolo y la diosa Afrodita. Como tercer punto, conchas y moluscos. Las conchas y otros moluscos se utilizaban tanto como motivos decorativos como en su forma real en la joyería. En la antigua Grecia, las conchas, especialmente las de nácar, eran valoradas por su belleza y se empleaban en broches, collares y otros adornos personales. Como cuarto punto, los nudos y redes. Otro motivo de importante en la ornamentación marina del Egeo es el nudo o red, que puede haber simbolizado las redes de pesca utilizadas por las comunidades marítimas. Estos patrones eran recurrentes en la decoración de textiles, cerámica y también en el diseño de mosaicos en villas griegas y romanas. Aplicaciones en la arquitectura. La arquitectura del mundo egeo, especialmente en el periodo clásico griego, también estuvo influenciada por los motivos marinos. En algunos templos y edificios públicos, las decoraciones de frisos y capiteles incluyen patrones inspirados en olas marinas o criaturas del mar. Los capiteles corintios, aunque basados en hojas de acanto, a menudo incluían detalles marinos estilizados. Los mosaicos que decoraban los suelos de casas y villas durante el periodo helenístico y romano eran otra expresión de la ornamentación marina. Algunos de estos mosaicos representaban escenas de la vida submarina con peces, delfines y otras criaturas marinas, a menudo en composición de gran detalle y Buenos días, arquitecto. Seguiré con la ornamentación marina. El estilo marino surgió durante el periodo minoico tardío. Como su nombre indica, las decoraciones de estas embarcaciones siguen su ejemplo del mar. Las embarcaciones están cubiertas casi por su totalidad de criaturas marinas como delfines, peces y pulpos, junto a algas, rocas, esponjas. A diferencia de sus predecesores, la cerámica de Camares, el esquema de color claro y oscuro se invierte. Las figuras son oscuras sobre un fondo claro, al igual que los frescos del paisaje entera. Las pinturas demuestran una profunda comprensión y conocimiento del íntimo medio marino. Los minoicos y micénicos son pueblos marinos que hace más de 3.000 años vagaban por el Mediterráneo oriental, representan el animal y su concha en vasijas de arcilla y esculpían imágenes en ellos de loza u otros materiales finos. Los nautilios de papel fueron elegidos como objetos de arte junto con otras criaturas oceánicas, especialmente el delfín y algunas bentónicas como los tritones, los molúsculos morados y los erizos de mar y los pulpos. La cerámica de estilo marino se producía en los talleres
paleciegos. Estas vasijas eran ciertamente especiales, hechas para ser utilizadas en rituales, algunos como la propia Montague piensa que los motivos marinos los adornaban con simplemente decorativos. ¿Por qué los minoicos representaban dibujos y cerámicas marinas? La vida marina en la cerámica se vincula con un profundo trauma compartido por los habitantes de las costas cretenses durante la Edad de Bronce. Según esta teoría, el retroceso del mar de las costas del norte de la isla durante el tsunami causado por la erupción del volcán de la isla de Terra dejó una profunda impresión en las personas que lo presenciaron y vivieron para contarlo. En la misma línea se ha sugerido que los animales que representan la cerámica del estilo marino son aquellas que sufrieron los efectos nocivos ambientales de las masas de piedras pómez que flotaban en las aguas cercanas a Creta después de las erupciones del volcán de Tera. Ornamentación taurina. En la antigüedad, el toro. Desde los tiempos más remotos, el toro, por su carácter sagrado, aparece reiteradamente en el arte y concretamente en la cerámica, las culturas del norte de Europa y las del Mediterráneo oriental y occidental, así como las indoeuropeas. Veneraban a este animal bravo y difícil de domesticar, inteligente, rápido y violento, símbolo de divinidad masculina por excelencia y regulador del ciclo de la vida. El toro en el Paleolítico era el rey del universo y estaba vinculado con la fecundidad cósmica y terrenal, a la noche y al día y al ciclo de la vida y a la muerte. En Egipto era el guardián del más allá. En Mesopotamia fue dios de la fertilidad. El toro en escenas religiosas del siglo XVI. Con el auge del cristianismo, el toro perdió su protagonismo en el ámbito de lo sagrado y pasó a ser un símbolo que acompaña a San Lucas, uno de los cuatro tetramorfos evangelistas. Su imagen, que desde el siglo VI acompaña la figura del Pantocrator, fue descrita por primera vez por el profeta Ezequiel en el Antiguo Testamento de los alfares de Urbino en Italia, que florecieron gracias al trabajo de Nicolás da Urbino. El toro en escenas mitológicas del siglo XVI al siglo XVIII. Tras los descubrimientos arqueológicos que se llevaron a cabo en Italia a lo largo del Renacimiento, se rescataron muchos de los temas clásicos procedentes de la pintura romana que se utilizaron para la decoración de cerámica. Un interesante ejemplo es la escena que decora el plato de Urbino. Reproduce el tema de Falaris, un tirano de Agrigento, Cilicia, que inventó un instrumento de tortura para sus enemigos. Construyó un toro de bronce hueco con capacidad de 4 o 5 personas que cuando estaba lleno colocaba sobre el fuego. Una vez encendida la hoguera, las víctimas que se abrazaban dentro de su vientre gritaban de tal modo que sus gemidos parecían los mugidos del animal. Este cruel sistema de tortura fue utilizado también por la Inquisición durante la Edad Media. Las viñetas. Las viñetas son elementos decorativos de pequeño tamaño, basados en motivos formales que reflejan los diferentes estilos y periodos artísticos. Se han desarrollado a lo largo del siglo con diversas temáticas: geométrica, vegetal, animalista y arquitectónica. En el siglo XV, las viñetas grabadas en madera e insertadas en la composición tipográfica ya tenían una finalidad ilustrativa. Las primeras viñetas taurinas fueron grabadas en madera, procedimiento que se mantuvo hasta el último cuarto del siglo XIX, ya que tenía la ventaja de poderse imprimir junto a un texto. La cartelería taurina normalmente se emplea en la entalladura o grabado de madera o fibra al hilo, para lo cual se utilizaban bloques de madera, como el peral o el cerezo, tallados en el sentido de la fibra.
Los diseños realizados son más toscos que en grabado a la testa. Arquitecturas olvidadas. La Plaza del Toro. La Plaza del Toro de Valencia es una de las más antiguas e importantes de España, construida entre 1850 y 1860 por el arquitecto Sebastián Monteleón Estellés. Se inspiró en la arquitectura civil romana similar al Coliseo de Roma. Esta imponente estructura sigue el estilo neoclásico con su perfecta simetría y sencillez. El diseño de la Plaza de Toros de Valencia se inspiró en los antiguos anfiteatros romanos, una elección estética evidente de su forma elíptica, que mejora la acústica y garantiza a todos los espectadores una visión clara de los acontecimientos que tienen lugar entre sus muros. La fachada presenta columnas de estilo toscano dispuestas simétricamente a lo largo de dos niveles que crean una ilusión de altura al tiempo que resaltan el atractivo visual. La elección del diseño refleja un estilo neoclásico. A lo largo de los años no solo ha sido un escenario de corrida de toros, sino también de conciertos, exposiciones e incluso actos políticos. Bueno, continuando con la exposición, ¿cómo confeccionan los ornamentos taurinos? Centrándonos en el siglo XVIII, esto queda enmarcado por la llegada de los Borbones para regir e influir decisivamente en los ámbitos del vestimenta y así como en las celebraciones taurinas. En este escenario ciertamente se desarrollan dichos festejos. En cuanto en su confección era tipo apegado el traje y que tenían tipo influencia militar. El traje del torero o traje de luce incluía, bueno, se portaba más que todo en el chaleco, eh, casaca y pantalones que llegaban hasta el tobillo, que, que llevaban un bordaje de adorno tipo con hilo de oro. La evolución de la ornamentación a lo largo del tiempo. Sin embargo, en los inicios de la Edad Media existen documentos que asientan la tauromaquia en torno a las fiestas y juegos de toro. Durante el periodo aumentan los festejos taurinos como el lanceo de toro a pie y a caballo a plaza pública, con motivos de celebración y victorias bélicas y fiestas populares para agasajar al rey y la nobleza en sus visitas a las ciudades. En el siglo XVII se caracteriza por predilección festiva por la corrida de toros, empleando como espacios las plazas mayores y las calles paraban encierros. La sociedad barroca, cansada de las desigualdades sociales de esta época, encontraban en el espectáculo taurino una forma de entretenimiento y evasión, dado el riesgo y la emoción presente en esta frecuente celebración social. Simbolismo y estética en la ornamentación taurina. Los bordados de oro fueron empleados en el siglo XIX, inicialmente por los barrilargueros, pues suyo era el protagonismo de una lidia basada en el primer tercio, hasta que las espadas se adueñaban del espectáculo y se arrogan en honor de vestir con el metal más preciado. Los bardilleros no tienen ese privilegio, ese privilegio. Los bordados en plata indican humildad y los remates blancos pureza de juvenil. Los enigmáticos hilados en azabache propio de toreros con duende transportan el espectador al escenario del críptico
con un punto de transgresión propio de los toreros gigantanos. Siguiente. En el arte de la elaboración de vestidor de torear, en la actualidad elaborar el vestido de torear es una actividad artesanal desarrollada por sastres especializados que han elevado la categoría de arte el vestir del guerrero. Son pequeños negocios que casi siempre se caracterizan en familias que emplean a no más de 10 personas y bastante a clientes fieles que confían en el buen hacer y en la experiencia de sus maestros sastreros. Siguiente. La influencia de la moda ornamentación taurina moderna. Desde hace, desde, desde hace años existen una fascinación en el mundo de la moda por esta estética taurina. El primero fue el maestro Cristóbal Balenciaga, que contemplaba y estudiaba las pinturas del Museo del Prado para crear sus colecciones de alta. Lo cierto es que los símbolos de los trajes de luces y el torero siguen siendo una fascinación para la moda, no solo por todas las místicas que se teje en el arte del vestidor del torero ante una faena, sino también la maestría artesanal a la hora de confeccionar tal atuendo. El rojo fucsia, amarillo y oro negro conforman una paleta de color súper fuerte capaz de embellecer a cualquier tela. Y si eso le sumamos los bordes en piedras, hilos de oros y flores y grafías de figuras religiosas, pues tenemos una estética exuberante y radical que aún seduce. Muy buenas, yo soy Nicolás Ardaya y soy del grupo 11 y voy a exponerles sobre la civilización micénica. Siguiente. Ok. Factor geográfico y ambiente histórico. La civilización micénica se desarrolló en la península de Peloponeso, en Grecia, entre los siglos XVII y II a.C. Su geografía montañosa y sus costas facilitaron el comercio y su navegación, mientras que sus rutas terrestres conectaban con diferentes regiones. La ubicación estratégica de los reinos micénicos como Micenas, Tirinto y Pilos permitió el control de las rutas comerciales del Mediterráneo oriental. Y las existencias de los puertos naturales fomentó su actividad marítima e hizo intercambio con otras culturas como Egipto y Mesopotamia. Siguiente, por favor. El clima y vegetación. El clima del Mediterráneo de la región, con veranos calurosos e inviernos húmedos, favoreció el desarrollo de la agricultura. La vegetación consistía en extensas áreas de olivos, vides y cereales, que se cultivaban en terrazas construidas en las montañas, optimizando el uso del espacio disponible. Además, la caza y la recolección complementaban su dieta de la población, que incluían una variedad de frutas, nueces y legumbres. Siguiente. Recursos naturales y organización social. La civilización micénica tenía acceso a recursos como metales preciosos, oro, plata y bronce, arcilla y madera, que eran cruciales para su economía. La organización social era jerárquica, encabezada por el Wanax, que era el rey, seguido de una aristocracia guerrera y funcionarios que administraban el sistema económico. La población se dividía entre la nobleza, los campesinos y los esclavos, quienes eran prisioneros de guerra. La importancia del comercio llevó a la formación de centros urbanos que servían como núcleos administrativos y económicos. Siguiente, por favor. Religión y cosmovisión. La religión micénica era politeísta y contaba con un panteón de dioses muy extenso.
que influenció en la mitología griega posterior. Se rendía culto a deidades como Zeus, Ares y Atenea, quienes eran representados de manera antropomórfica, de manera similares a los humanos. Los rituales incluían sacrificios y festivales que reforzaban la cohesión social. La cosmovisión micénica se reflejaba en sus prácticas religiosas y en la importancia de los templos y santuarios que eran centros de vida comunitaria. Siguiente. Formación del Estado. La civilización micénica se organizó en reinos independientes, cada uno con un sistema político propio. Estos reinos eran a menudo rivales, pero formaron alianzas para enfrentar enemigos comunes. Las estructuras del Estado micénico se basaban en un sistema feudal, donde el poder del rey se sostenía en el control de tierras y recursos. Este sistema favoreció la creación de una burocracia que ayudaba a la administración de bienes y en la regulación de economía local. Siguiente, por favor. Influencias. Primero, la influencia cultural. La influencia cultural de la civilización micénica fue significativa en el desarrollo posterior de la cultura griega, ya que la cultura micénica, como las culturas anteriores, están puestas en la Grecia antigua. Su tradición oral y los mitos de la guerra de Troya, narrados por Homero, han perdurado a lo largo de los siglos. Esta rica tradición literaria y artística sentó las bases para la literatura y el arte de la Grecia clásica. La incorporación de elementos artísticos y culturales de las civilizaciones cercanas también enriqueció su cultura. Influencia económica. La influencia económica micénica se basaba en la agricultura y la ganadería y el comercio. La producción agrícola era vital para sustentar a la población y para el intercambio comercial. La producción de bienes artesanales, metales y textiles también desempeñó un papel crucial en su economía. Su influencia agrícola. La agricultura, el pilar de la economía micénica, centrada en los cultivos de cereales, olivos y uvas, ya antes mencionados. La organización agrícola incluía la rotación de cultivos y el uso de técnicas de irrigación, optimizando el rendimiento de sus tierras. Siguiente. Siguiente. Arquitectura micénica. Ok. El arte micénico y su arquitectura se caracterizaba por su enfoque en la funcionalidad y la representación de la vida cotidiana, así como la creación de obras monumentales, y su arquitectura se destacó por la construcción de palacios fortificados, como el Palacio de Micenas y las tumbas monumentales, como las famosas tumbas de círculo A y B en Micenas. Ok, entonces hablaré sobre el muro de Micenas y de Tirinto. Micenas era una ciudad fortificada y protegida por muros ciclópeos, compuestos por enormes bloques de piedra. La fortaleza, construida alrededor de 1400 a.C., cuenta con la Puerta de Leones, símbolo de autoridad del rey. Y también mencionar los muros de Tirinto. Los muros de Tirinto también son impresionantes y cuentan con torres y pasajes estrechos, destacando la importancia de la defensa militar en la cultura micénica. También tenemos las tumbas del Círculo A y B en Micenas, famosas por sus riquezas, incluyendo las máscaras funerarias de oro. Tumba de Tolos, estructuras circulares de piedra con acceso a través de pasillos largos, reflejan una fuerte jerarquía social y la importancia del culto a los ancestros. Siguiente. Aquí tenemos imágenes de las estructuras de la ciudad de los micenos. Tenemos las fortificaciones, arriba que es los muros de la ciudad de Micenos, junto al círculo de tumbas, que estaban normalmente al lado de la entrada, y el interior de los muros de Tirinto y su fachada. Siguiente. Aquí tenemos un poco más sobre la estructura de las tumbas de los micenos. Las tumbas micénicas en el estilo A y B, que eran normalmente circulares, y la tumba de Tholos. Siguiente, por favor. Ok. Ahora tenemos el arte de los micenos. La finalidad de su arte era
tanto como para prácticas ceremoniales como para representar la vida cotidiana. Las cerámicas, esculturas y frescos servían para expresar el estatus social y los logros de la élite. Los objetos de arte eran utilizados en ceremonias religiosas y funerarias, reflejando su cosmovisión y las creencias de la sociedad. Además, el arte micénico funcionaba como un medio para registrar la historia y los mitos de su cultura. Y sus pinturas, que se conservaron principalmente a través de frescos y cerámicas pintadas. Los frescos decoraban los palacios y representaban escenas de la vida cotidiana, la naturaleza y sus rituales religiosos. Las cerámicas decoradas con motivos geométricos y figuras humanas también son un testimonio de su habilidad artística. Las escenas representadas en el arte muestran tanto la vida cotidiana como temas mitológicos, reflejando la complejidad de su cultura. Siguiente. Aquí podemos ver algunos famosos frescos de los Micenas. Entre ellos tenemos a la Dama de Micenas. Este fresco era uno de los ejemplos más icónicos del arte micénico. Representaba una figura femenina, posiblemente una diosa sacerdotisa, con detalles elaborados en el cabello y vestimenta, y una tez clara, siguiendo la convención artística de representar a las mujeres con piel más clara que los hombres. También tenemos a los cazadores. El fresco retrata una escena de caza donde varios jaguares cazan a un ciervo, entre otros. Siguiente, por favor. El canon del arte micénico. Eh, ok. El canon del arte micénico se caracterizaba por una representación estilizada de figuras humanas, una atención meticulosa al detalle y una narración visual de eventos mitológicos cotidianos. Este canon fue un precursor fundamental del arte griego clásico, influenciando profundamente su evolución. La representación de figuras. ah, Siguiente, por favor. Ok. La representación de figuras, los artistas micénicos se enfocaron mucho en representar figuras humanas en diversas posturas, mostrando un mayor entendimiento del movimiento y la expresión. Las figuras se pintaban de forma simplificada, con énfasis en las proporciones y la gesticulación, lo que daba a las escenas una sensación de vida y dinamismo. Los motivos y temáticas. Las temáticas de las obras reflejaban tanto la vida cotidiana como lo sobrenatural, representando escenas de caza, rituales y su propia mitología. Estas narrativas no solo eran decorativas, sino que también servían para educar y comunicar los valores culturales. Su estilo y técnica. Las técnicas utilizadas por los artistas micénicos incluían el uso de frescos al agua y la cerámica pintada, donde los colores vibrantes y los detalles finos eran característicos distintivos. El uso de materiales como la cerámica y el metal para la producción de objetos decorativos y funcionales también destacó en el arte micénico. Siguiente, por favor. Aquí tenemos algunas de las artes de los micénicos, tanto su cerámica como el arte que ellos utilizaban, ejemplificando esa estructura de movimiento y dinamismo que siempre le daban a sus obras. Siguiente. Simbolismo y significados de sus pinturas. El simbolismo en las pinturas y la cerámica era los artistas mecánicos utilizaban colores vibrantes y formas estilizadas para comunicar ideas complejas sobre la vida, la muerte, el estado, etc. Elementos como los leones, que simbolizaban la fuerza de protección, entre otros. El conjunto de arte micénico no solo servía para embellecer espacios y objetos, sino que también jugaba un papel crucial en la comunidad cultural y la representación de la identidad micénica. Las innovaciones en técnicas y estilos que surgieron en esta época sentaron bases para el posterior desarrollo del arte griego, influyendo en la evolución hacia el clasicismo. Siguiente. Aquí tenemos unos últimos ejemplos sobre algunos de estos simbolismos importantes. Entre ellos tenemos la máscara de oro. La máscara de oro que
Ok, sí, eso es todo. Muchas gracias.